Un concepto que se relaciona tanto con el flat tax y el impuesto dual es el de doble imposición del ahorro, donde lo que se analiza es que la renta que se obtuvo de una primera actividad económica se le cobró un impuesto. Si luego la parte que se ahorra luego genera un rendimiento y se le vuelve a cobrar un impuesto, se le está cobrando dos veces al mismo hecho generador, digamos, de la primera instancia. Por lo tanto, se le dice que es una doble imposición y no sería del todo correcto. La propuesta en este sentido es que las rentas del capital no sean sujetas de impuesto, entonces solamente se le cobraría las actividades económicas a las rentas que vienen de las actividades económicas en primera instancia y también las del trabajo. Sin embargo, es obviamente sujeto de muchas controversias porque eh, todo lo que es los ahorros generados permiten que las personas disfruten de cierta estabilidad y la posibilidad de satisfacer sus necesidades. Además te da estatus social y posibilidad de acceder a créditos a mejores tasas que las que puede acceder personas que no tengan esos ahorros, o también te da la posibilidad de elegir mejor en qué vas a trabajar, en qué proyectos te vas a integrar y también qué tipo de inversiones vas a realizar respecto a una situación que una persona tenga dificultades con sus ingresos, no puede tener tanto holgura en sus decisiones y debe tomar lo que rápidamente se le presenta. Entonces, acá en este caso no se grabaría la capacidad del individuo por la satisfacción de sus necesidades personales, sino más bien por el gasto efectivo, recordando un poco esta noción de lo que la persona está sacando de la corriente de ingresos que se generan en un país en un periodo determinado, más que sobre la riqueza o lo que esa persona generó y aportó al sistema económico. Respecto a las rentas fluctuantes o irregulares, también hay formas de abordarlo, sobre todo algunas de las instituciones recaudatorias generalmente fijan tributos anuales, por lo tanto esto implícitamente está suponiendo que la persona va a tener ingresos de manera regular. Sin embargo, cuando al existir alícuotas progresivas, es decir, si vos ganas más, tributas más, en los casos donde individuos tengan ingresos irregulares, como puede ser un cuentapropista, puede que se den situaciones donde no se cumple el principio de equidad horizontal. Supongamos que existen dos personas. Una persona trabaja en relación de dependencia y tiene un sueldo todos los meses y digamos que al cabo de 2 años gana 500.000 pesos en el año uno y 500.000 pesos en el año 2 y le cobran un 10% de impuesto a las ganancias sobre las ganancias del trabajo. En ese caso va a tributar 50.000 pesos año uno y 50.000 pesos año 2. Ahora, puede que la otra persona, que era cuenta propista, el año uno ganó 1.000.000 de pesos y le cobraron 35% porque tiene una alícuota progresiva, es decir, paga 350.000 pesos. Y supongamos que al otro año se sufrió un accidente en el auto y no puede trabajar durante todo el año y gana 0 pesos. En promedio, en los 2 años, ambos ganaron 500.000 pesos. Sin embargo, la persona A pagó 100.000 pesos de impuesto y la persona B pagó 350.000 pesos de impuesto, siendo que los dos ganaron 1.000.000 de pesos en total y es decir, deberían ser tratados bajo el criterio de equidad horizontal, algo que no sucede en este caso. ¿Qué se propone para solucionarlo? Algún sistema que permita ir tomando promedios de los ingresos, es decir, lo que se gana en el año uno, 2 y 3, ese promedio es lo que debe tributar. De esta manera se evitan las fluctuaciones de altos ingresos y bajos ingresos porque suaviza un poco esos picos máximos y mínimos. Sin embargo, esto genera un problema que es el efecto arrastre de que lo que generaste años pasados, en base a eso vas a tributar a futuro. Entonces, si tuviste 2 años muy buenos al principio y el tercer año
no generaste ingresos o pasó alguna crisis que afectó al sector donde vos trabajás, al año siguiente vas a tener que tributar ese promedio de ingresos en base a los años anteriores y no la situación actual que vos estás viviendo. Como eh, aliciente a este punto, podemos decir que hoy en día ya y con el impuesto anual en nuestro país ya se hace de esta manera. O sea, las empresas tributan en base a el balance que obtuvieron el año anterior. Por lo tanto, ya de por sí tienen un efecto de arrastre. O sea, según cómo le están tributando no en base a cómo le está yendo este año, sino cómo le fue el año anterior. Obviamente esto conspira contra el principio de flexibilidad que se busca en la estructura impositiva de los países, donde lo que se te cobra debería ir acompañando la fluctuación de la actividad económica y no que se cobre con este retraso que termina generando que a veces te pueden llegar a cobrar en momentos donde verdaderamente la empresa o la persona estaba en una situación difícil en términos económicos. Algo que busca a su vez remediar este último punto es un sistema de promedios acumulativos donde año a año lo que va ganando la persona es como que va sumando a una ganancia total, si se quiere, sobre la cual se calcula el impuesto. Lo que sí, este sistema requiere que todos los valores que se han ganado y pagado en los años anteriores se expresen en valores actuales. Para esto hay que tener en cuenta la tasa de interés para que las unidades monetarias estén expresadas digamos, en igual valor. Por eso las rentas, digamos, lo que se ganó hace 20 años, habría que actualizarlo por las tasas de interés de todos los años para que quede a valores de hoy y de esa forma no haya diferencias o un criterio diferente para evaluar lo que se ganó hoy que lo que se ganó en los años anteriores. Respecto, veníamos hablando sobre todo de las rentas o ingresos, también hay propuestas para las ganancias de capital. En este caso, lo que se hace es dividir la ganancia de capital frente al número de años que estuvo ese activo en el patrimonio del contribuyente. En base a lo que se ganó, digamos, a lo que se gana, la ganancia de capital dividido los años que estuvo en el patrimonio, eh, la ganancia de un año es lo que se computa como o lo que se suma a las rentas de ese año para calcular la alícuota. En base a eso, se selecciona esa alícuota y se utiliza luego, se cruza con la base imponible y sin embargo se graba la totalidad de la ganancia, es decir, por ejemplo, lo que se obtuvo de renta más la ganancia de capital completa y no la cuota. Lo vamos a ver más claramente con un ejemplo en un cuadro. Por ejemplo, la persona por su actividad ganó en el año 70.000 pesos. Ese mismo año vendió un terreno que tenía en 280.000 pesos. Ese terreno, o mejor dicho, lo vendió en 780.000 pesos. Ese terreno lo había comprado hace 4 años a 500.000 pesos. Vamos a suponer que la tasa de interés es cero y que la inflación es cero para que, digamos, estemos hablando del mismo valor del dinero. Entonces, como ganó 280.000 pesos, que fue la diferencia entre el precio de venta a 780.000 menos los 500.000 a los que lo había comprado, podríamos decir que cada año ganó 70.000 pesos. Por lo tanto, sumando la ganancia de su trabajo, que fueron 70.000 pesos en el año, más esa cuota de ganancia de capital del año de otros 70.000, da los 140.000 que ustedes ven en el cuadro. Supongamos que para ganancias de 140.000 pesos al año hay una alícuota del 20%. Sin embargo, ese 20% no se cobra sobre los 140.000 pesos, sino que se cobra sobre los 280.000 pesos de la ganancia de capital más los 70.000 pesos de la ganancia neta. De esa manera,
el impuesto a pagar termina siendo de 70.000 pesos porque la base imponible son los 350.000 pesos. Otra de las formas de contemplar situaciones atípicas que pueden ocurrir en la actividad económica o no tan atípicas como puede ser un año que le toque perder dinero a una empresa es la compensación de quebranto y también la situación de quebranto e inflación. En el caso de la compensación de quebrantos, lo que permite la legislación es que la pérdida que tuviste en años anteriores, compensarla con la ganancia que vos tengas en un ejercicio fiscal o en uno o más, de acuerdo a lo que sea necesario para que vos compenses esa pérdida que habías tenido en un año, para hasta quedar equilibrado, si se quiere, es decir, hasta que tengas ganancias superiores finalmente al quebranto y a partir de ahí recién vas a empezar a tributar. Sin embargo, muchas veces por los periodos de inflación es necesario que el quebranto que habías tenido hace 2 años pueda ser actualizado para que se equipare o sea equivalente a las ganancias que vos vas a estar obteniendo en un año en particular. Y además, en países como el nuestro se hacen muchos reclamos en torno al ajuste por inflación, porque en muchos casos la ganancia que está teniendo una empresa surge por el precio de compra del producto respecto al precio de venta, que entre medio hubo inflación y no por una ganancia o una rentabilidad real de la actividad. Por lo tanto, está tributando sobre una ganancia ficticia y termina siendo una pérdida para la empresa. Bueno, otro de los puntos que se tratan en esta unidad está relacionada con la posibilidad de deducir las depreciaciones, sobre todo relacionado a los bienes de capital o ciertos gastos que tienen las empresas o las personas de lo que luego se va a pagar en el impuesto. Y está relacionado con esta idea de no dañar la fuente que le dio origen a la renta. Por lo tanto, el monto del gasto que se puede imputar en concepto de depreciación en cada ejercicio surge sobre todo de dos factores. Por un lado, la vida útil que tiene el bien. Sin embargo, en este punto hay ciertas dificultades como es la obsolescencia tecnológica. Sí, puede ser que en la legislación, no sé, un cierto bien tecnológico tenga una depreciación de 5 años, pero el avance tecnológico sea tan rápido que a los 2 años ya quedó obsoleto, o también la depreciación real relacionada al uso respecto a la depreciación teórica. Por ejemplo, puede que un rodado tenga una vida útil de 5 o 10 años en términos de la legislación, pero una empresa de transporte lo utilice tanto que en 2 años ya sea necesario comprar una nueva unidad. Eh, Respecto al método de depreciación que se permite por ley, le permite a las autoridades establecer cierto esquema de incentivos para que las empresas adquieran equipamiento, tecnología o también para que inviertan en ciertos lugares, permitiéndoles deducir más rápidamente ese gasto que hicieron para la compra de un bien de capital o en una inversión, que es el caso de lo que se llama la amortización acelerada, es decir, te permiten deducir toda la compra en un menor número de años que respecto a la depreciación legal y sobre todo por ahí te permiten deducir, no sé, un 50% en el año 1 y un 50% en el año 2 en un bien que tradicionalmente tiene una vida útil de 5 años, es decir, se concentra en menor plazo de tiempo y también se permite deducir un mayor monto los primeros años.